Bienvenidos de nuevo. Tenemos aquí muchos temas que tocar y vamos a hacerlo de forma sistemática. Entraremos en detalle, en profundidad con algunos de los temas o de la visión global, pero sí que les animo a que contacten a su equipo nacional o la Secretaría General en Ginebra para contestar a esas preguntas. También en las diapositivas explicamos cuándo tendremos webinars que van a tratar de otros temas en el futuro. Antes de pasar por los impresos, querría presentarles algo o explicarles algunos conceptos para el periodo de asignación de financiación. Mi colega hablará de los anexos, que son los mismos para el portafolio y para el programa de continuación, los anexos, y luego hablaremos de los anexos que solo se han presentado como subanexos a ese portafolio, y también explicaré el impreso de solicitud y sobre todo los puntos principales. Luego mi colega les explicará el programa de continuación y los colegas del secretariado contestarán a las preguntas mediante el chat, pero si hay más preguntas o preguntas que queremos que estén contestadas en todos los idiomas, estas se plantearán al final. Entonces, vemos aquí que hay 5 aplicaciones distintas, enfoques para el periodo de 2023 a 2025, y son las mismas aplicaciones que tuvimos durante el anterior ciclo. Hoy nos vamos a centrar en la revisión completa y en el programa de continuación y sus enfoques. Luego se continuará en reuniones posteriores y veremos las fechas más tarde. Todo esto se hará a través de los mecanismos de país y con las CCLs, es decir, con los mecanismos de coordinación de país. Y con eso se utilizará con un mecanismo de supervisión del Fondo Mundial. También se empezará con una carta y el periodo empezará en diciembre. Y aunque el criterio para el periodo 2023-2025 todavía no ha sido aprobado, grosso modo funcionará de esta manera, y la revisión completa es el enfoque para los países de alta repercusión y con una gran carga de morbilidad, y para los países que tienen un gran impacto y se van a personalizar según los planes nacionales y adaptarlos según sus planes nacionales en lugar de según la descripción. Y les animo a que los utilice, pero los planes nacionales estratégicos son los que se deberían hacer, pero son los que voy a explicar hoy. Si un país utiliza una visión global o el plan de estrategia nacional, no tendrán que cambiar los programas, pero sí que se les invitará a que utilicen el enfoque de programa de continuación, y es el secretariado quien decidirá quién utiliza el qué. Estos enfoques se comunicarán en la carta de asignación, y una vez se haya aprobado formalmente, se darán más explicaciones a posteriori. Entonces, en la última diapositiva vemos los portafolios de gran repercusión para el programa de continuación, y hay una lista según la categorización durante el periodo 2020-2022. Y visto que la categorización va vinculada al ciclo de asignaciones, una vez que se haya aprobado, se publicará en el manual de políticas y se podrá acceder a dicho manual, que está también en la página web. Antes de empezar con los detalles de los anexos y de los impresos de solicitud, la preparación de la documentación empezará con el escuchar a los solicitantes y a los interesados. Hemos recibido 98
de impresos y hemos pensado que queríamos que si se solicita algo especial, esto requiere mucho trabajo y tenemos que entender bien dónde podemos ayudar. Nos hemos centrado en el feedback que nos han presentado, pero tenemos una nueva estrategia muy ambiciosa y queremos cambiarlo en el enfoque de las solicitudes. Y sabemos que las expectativas para los partenariados tienen nuevas bases. Se proveerá toda la experiencia a estos nuevos solicitantes. También tal vez lo hayan visto esta representación visual de la estrategia del Fondo Mundial, pero queremos presentar la nueva. Presentamos aquí nuevos iconos en cuanto a la estrategia y mostraremos cómo funcionan y cómo funcionan estas aplicaciones y cómo están vinculadas a la estrategia del Fondo Mundial. La estrategia y su explicación no es el objetivo de esta reunión, pero sí que tenemos una grabación que toca a la estrategia para conseguir estos objetivos juntos. Haciendo clic en el vínculo de la diapositiva, deberían poder escucharla y deberían haberla recibido si se registraron antes de las 6, pero si no es el caso, se podrá descargar tanto la diapositiva como esta presentación mañana o pasado mañana y poderla ver. También queremos ilustrar cómo estas expectativas han sido preparadas para este nuevo ciclo y lo que demuestra cómo funciona el vínculo con el Fondo Mundial. Por último, decir que tenemos el diálogo de país y es la última parte de este proceso. Se tiene que pasar por todo el ciclo, pero hay un diálogo muy intenso durante el proceso de solicitud y durante todos los ciclos de financiación. Y de una forma general, el proceso de diálogo implica a todas las partes interesadas que están afectados por las tres enfermedades y que juntos trabajarán con la evolución y las decisiones para que se traten a las tres enfermedades. Esto a- en lugar, se hará a partir de los CCMs en lugar de los mecanismos de coordinación de país, en lugar de hacerlo a través del Fondo Mundial. Esto es el compromiso del Fondo Mundial para saber qué funciona, qué es adecuado para el grupo y para que tenga una efectividad demostrada y que el programa ha sido mejorada y represente beneficios. Se hablan de diferentes cambios que suponemos van a suponer ser programas de mayor repercusión. Cada país tiene su propio contexto y esto se verá de forma clara durante el diálogo con el país y veremos cómo ayudará el Fondo Mundial para que se llegue a la evolución. Vemos aquí la fase de los requisitos. Algunos ya han sido informados durante el diálogo de país, pero no se deberán tampoco necesariamente debatir durante el diálogo. Por ejemplo, eh, a la responsabilidad del país tiene esta. Sin embargo, será el mecanismo de coordinación de país quien lo decida y vemos que uno de los resultados es el requisito anual y los anexos. Estos anexos deben ser completados totalmente o parcialmente con anterioridad y hablaremos de los anexos que deberían formar parte del diálogo y ver también cuáles son las expectativas. Esto se grabará cuando sea disponible. Si ha sido grabado, les recomendamos que lo vean. Y para explicar todos los anexos, le voy a pasar la palabra a Filipa. Gracias, David. En la siguiente diapositiva vemos todos los anexos y requisitos para la continuación de las aplicaciones. ¿Por qué trabajamos con anexos? Ante todo, porque a, a- a partir de aquí son los contenidos de estos documentos los que
presentarán las respuestas a los impresos de solicitud. Estos anexos también son importantes para mejorar el diálogo de país. En rosa, los anexos con los cuales ya están familiarizados, actualizados para esta reunión. En naranja, los anexos nuevos o que ya han tenido una actualización importante, y en verde tenemos los anexos que requieren una referencia o asamblea, y recomendamos que todos estos recursos sean visualizados y lleguen al país, ver si hay preguntas que salgan de aquí o después de los webinars que ha mencionado David, y esto se hará en el futuro próximo. Luego tenemos el marco de rendimiento con las repercusiones, resultados y cobertura, y donde habrá indicadores de cobertura cuando no sea posible. También veremos los nombres de las poblaciones añadidos a módulos e intervenciones. Por ejemplo, para la tuberculosis tendremos el programa para las eh, poblaciones vulnerables o para refugiados y menores. Otras mejores también para el marco son los informes integrados y otros. Y el plan es ofrecer un webinar para entender cómo complementarlo y también aprender, y se espera que se haga en enero del año que viene. Así que después de este marco de referencia tenemos el presupuesto detallado para que veáis los cambios que están en más oscuro. Los presupuestos se solicitan por año en lugar de por trimestre para este año. También los presupuestos varían en función de cada país y son elaborados por el Fondo Mundial de cada país. Solemos abordarlos y probablemente la financiación llegue a primeros del año que viene. A continuación tenemos también la solicitud de asignación por encima de lo priorizado, es decir, que tenemos intervenciones adicionales que el candidato solicitaría en caso de existir estos fondos adicionales. En estos módulos se incluyen en el PAR, son revisados por el panel y si son aprobados se listan en la lista de los registros. Estos módulos y estas intervenciones pueden ser integradas en las subvenciones cuando damos con ahorros o con otro tipo de ayudas. Similar al marco de rendimiento, tenemos también hacemos también un envío a todos los solicitantes. Es importante que todos los módulos estén incluidos dentro de la solicitud principal. Recordamos que el PAR es un requisito imprescindible y debe de incluir al menos un punto. Los solicitantes deberán también de entregar su solicitud con el acuerdo del Fondo Mundial, teniendo en cuenta el contexto del país o cuando tenemos una cierta idea de que serán disponibles estos fondos. A la vista de las circunstancias limitadas, les recomendamos que tengan en cuenta todos los elementos a incluir en el PAR antes de entregar la solicitud. Después también tenemos la tabla programática donde se resumen todos los objetivos nacionales, y esto no ha cambiado. Es decir, que esta tabla muestra los cambios que pueden realizarse junto con la ayuda del Fondo Mundial, y se establecen también las medidas necesarias para tener un impacto. Hay diferentes tablas. Las tablas nos permiten priorizar las asignaciones en todo momento. ¿Qué es lo nuevo para este
ciclo tenemos una tabla de trabajadores comunitarios que se fija en otras patologías. También tenemos un nuevo marco con nuevos módulos, es decir, que hemos añadido algunas otras tablas, por ejemplo, para el tratamiento de casos de malaria graves. Otros los hemos eliminado, como por ejemplo la circuncisión. Tenemos también la tabla de financiación, de paisaje de financiación. Vemos todas las necesidades a nivel nacional y qué es lo que prevén los países con ese dinero a través de recursos nacionales, donantes externos o las ayudas del Fondo Mundial. Estos paisajes de financiación nos permite ver cuáles son las necesidades para financiar los programas de salud. También podemos ver las tendencias según las intervenciones y cómo se financian. Son muy importantes para la sostenibilidad de los programas a la hora de apoyar las poblaciones más vulnerables. También incluimos una nueva página de productos, es decir, cuáles son los productos sanitarios financiados y también los gastos y la cofinanciación para estas patologías. También contamos con una tabla de gestión de productos sanitarios, es decir, que ahí aparecen todas las tecnologías, productos de salud financiados por el Fondo Mundial. Este se solicita solamente para aquellos solicitantes que trabajan en el campo de la salud y se encargan de los costes de gestión asociados. En estos se incluyen sobre todo las carteras de alto impacto. Pasamos ahora a los nuevos anexos, o al menos aquellos que han sido actualizados. Tenemos el anexo de prioridades y también los sistemas de salud resilientes y sostenibles. Tenemos cuáles son estas prioridades, los sistemas de salud. Tenemos que asegurarnos de que hay una toma de decisión conjunta y que cada una de estas 3 enfermedades será abordada. Y esto aparece también en la plantilla de las enfermedades. Tenemos un enfoque en lo que diseñamos nuestras inversiones desde el principio y es muy importante en este ciclo de asignación, sobre todo por el impacto de la pandemia en los sistemas económicos. Evaluamos los vacíos y las prioridades en las 3 secciones. Primero, tenemos aquellos análisis de las prioridades de las enfermedades basándonos en los programas y los solicitantes deben de identificar las 3 principales prioridades para cada enfermedad y tienen que explicar brevemente cómo la inversión en esta área nos permiten abarcar estas enfermedades de VIH, tuberculosis y malaria. En la acción 2 tenemos el proceso de priorización. Basándonos en el análisis precedente, los solicitantes tienen que explicar el enfoque utilizado para discutir y priorizar los sistemas de salud resilientes. También deben de resumir por qué estos SSRS han sido priorizados y también tiene que explicar si estas prioridades están en línea con aquellas incluidas en sus políticas sanitarias nacionales. Y por último, la sección 3, que es el análisis de financiación, donde se ven cuáles son las reales necesidades. Esto se ha utilizado durante los debates de país, está disponible en e-learning y les invitamos a escucharlos si no han participado en las sesiones anteriores. Permítanme indicarles que recomendemos que el anexo de los SSRS se rellenen antes o durante el debate del programa cuando se asignen las partidas para los SRS. Los solicitantes tienen que remitir los mismos anexos con cada solicitud de financiación y deberán de adaptarse en función de las solicitudes. En este caso vamos a abordar las recomendaciones. En este caso, si es posible, tienen que entregar la solicitud de SSRS de una sola vez y con todos los componentes a la vez.
Así que las tablas de datos esenciales son datos claves en función del contexto epidemiológico. Tenemos diferentes secciones que se van rellenando y se aportan también nuevas informaciones. No es un nuevo anexo, pero sí que se han cambiado algunas cosas. Lo que es nuevo es que estas tablas incluyen nuevos huecos que serán rellenados. Estas diferentes elementos serán rellenados en función del VIH, tuberculosis y la malaria. Estas son intervenciones esenciales que se realizan para poder abarcar una serie de objetivos. Para los SRAS hemos hablado de las especificaciones para intervenciones financiadas por el Fondo Mundial. El objetivo principal es que estas recomendaciones basadas en la evidencia y mejores prácticas se adopten cada vez más por todos los países. Para el VIH y la tuberculosis, esto es indispensable, pero para las tres enfermedades los solicitantes deberán de describir si no cumplen estos esenciales y qué es lo que necesitan para ir hacia ellas. Es esenciales y tal como lo hemos dicho, ya os indicaremos dónde se encuentra. Otra nota añadida es que estos esenciales y estos enfoques críticos son descritos más en detalle. Más adelante tenemos también dos anexos adicionales, las prioridades de financiación de la sociedad civil y la narrativa del diálogo de país. Tal y como lo hemos comentado al inicio, una de las expectativas es que las personas y las comunidades estén en el centro de nuestras actividades. Y para ello tenemos que pensar que la sociedad civil y las comunidades deberán de agruparse y puedan establecer una lista de 20 prioridades identificadas para indicar cuáles son las inversiones que llevarían a cabo el máximo impacto. Es importante este anexo por tres razones. Uno, porque es un ejercicio muy importante para la sociedad civil y las comunidades para abordar cuáles son sus prioridades. En segundo lugar, también se trata de un input importante para el MCP. Y tercer lugar, porque aporta una visión detallada del Fondo Mundial sobre cómo estas necesidades encajan con los importes solicitados, su asignación, por otro lado, y también cómo deben de ser reflejadas estas necesidades en las subvenciones. Así que pensamos que se trata de un ejercicio muy útil y un activo para el partenariado ofrecido por el Fondo Mundial en su próximo ciclo. También tenemos la narrativa del diálogo de país. Se puede, en este caso, describir toda la narrativa de lo más transparente posible, porque esta inclusividad en este caso tiene que ser protegida, pero no tiene por qué ser entregada a no ser que lo solicite expresamente el Fondo Mundial. En esta transparencia hemos llegado, por lo tanto, a las principales especialidades. Vemos aquí el plano estratégico. Tenemos un módulo que enfatiza en el desarrollo, sobre todo, de planes estratégicos robustos, así como una estrategia nacional. Con estos planes estratégicos nacionales demostramos que los países están al frente de la gestión y esto es indispensable. Especificamos también estos planes estratégicos, pero también hay otros documentos adoptados que también deberían de ser considerados como importantes. También tenemos la documentación adicional para la cofinanciación. Esto incluye las narrativas en la cofinanciación, las letras de compromiso que son entregados antes de la petición. Y esto es un requisito para todos los portfolios. Esta documentación puede incluir los compromisos en cofinanciación, los informes o cualquier intervención específica, tal y como aparece en estas transparencias. Habrá otro webinar el 28 de noviembre para más detalles sobre esta cuestión.
También tenemos la aplicación del MCP y el apoyo de la solicitud de financiación, es decir, que cada miembro tiene que apoyar esta solicitud. Nos centramos en los requisitos y para recordaros que el Secretariado de Fondo Mundial lo que hace es establecer un cribado relacionado con los diálogos por país y también relacionado con una selección transparente de los receptores antes de la revisión de pares. Una recomendación aquí, el Fondo Mundial debe de contar con las personas adecuadas listadas en nuestra base de datos, debe de ser completado antes de entregar la solicitud de financiación. Lo puede hacer MCP, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta las diferentes solicitudes en el portal, pero también los equipos de país deben de confirmar a los MCPs que han actualizado sus contactos. Aquí tenemos anexos adicionales que solamente se requieren para un subconjunto de solicitudes. En la parte superior, estos anexos solamente se aplican en circunstancias especiales y abajo tenemos otros anexos que deberán de ser entregados cuando se presente la documentación y si son disponibles. Por ejemplo, la evaluación de género es opcional. En las siguientes transparencias hablaré un poquito más de cada uno de estos anexos adicionales. En cuanto a la sostenibilidad y a la documentación que apoya la transición, incluye un informe de transición, un plan de trabajo de transición, etcétera. Si estos no están disponibles, pero existe otra documentación que demuestra que pretendéis garantizar la sostenibilidad, esto sería suficiente y puede también incluirse. Si está disponible, los solicitantes deberían de incluir cualquier material que nos permita reforzar la sostenibilidad financiera. Por ejemplo, en cuanto a la financiación innovativa, si es solicitada, solamente se exigirá la documentación en base a los mecanismos de financiación. Por ejemplo, toda esta explicación se dará el 30 de noviembre en un webinar. El mapeo de las disposiciones de la implementación también será facilitado. Es una descripción visual que se requiere en el momento de la financiación si el receptor sigue siendo el mismo o si no se puede entregar durante la concesión de la subvención si el receptor es nuevo. Tenemos dos nuevos anexos en la evaluación de los derechos humanos y la evaluación del género. Luego no vamos a poder derrocar estas tres enfermedades a no ser que eliminemos todo tipo de barreras en materia de derechos humanos y de género. Sabemos que muchos MCPs, sociedad civil y las comunidades han trabajado en base a la evaluación de género. Así que si esta información está disponible, por favor, adjúntenla en la solicitud. La evaluación de género es un análisis que nos permite aportar informaciones adicionales respecto al género. Generalmente, la inclusión de esta evaluación de género nos permitirá alcanzar una mayor puntuación en el marcador de igualdad de género, de la que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Así que el marcador de igualdad de género será evaluado en cada una de las solicitudes. El objetivo es incentivar y traquear cómo el género nos ayuda a alcanzar esta igualdad de género. Para el periodo de 2023, 24 y 25, este marcador será evaluado. Es importante apuntar aquí que la puntuación es adicional, es decir, que los solicitantes no serán penalizados, pero sí que existirán áreas en las que tendrán que mejorar en el próximo ciclo de financiación. Y por otro lado tenemos la evaluación del abuso, acoso y explotación sexual. Es muy importante ya que la organización pretende
abordar este tema, es decir, cómo proteger a las personas de la explotación sexual, abuso y acoso. Para el próximo ciclo, 10 países pilotos deberán de presentar esta evaluación. Toda la información relativa a este tema será compartido con vosotros en breve. Tenéis una plantilla y si queréis podéis utilizarlo. No requerimos ningún anexo excepto para los 10 países que serán identificados para este proyecto piloto. Pero ahora voy a pasar la palabra a David para que nos presente el formulario de la revisión completa. Muy bien, muchísimas gracias, Filipa. Bueno, lo que me gustaría compartir a continuación es cuál es la diferencia con respecto a las anteriores. Pronto llegaremos al formulario, pero antes voy a hablar de las instrucciones. Me gustaría repetir que estas instrucciones son esenciales para complementar estos formularios. Como podéis ver, la pregunta sobre el formulario es bastante fácil, es decir, que hay que describir los principales cambios en el contexto del país al entregarlo. Es compacto, es breve, pero para responder a esta pregunta, primero tenemos que sacar todos los elementos de la instrucción en rojo, es decir, que estos elementos deberán de tenerse en cuenta. Así que gran parte de la respuesta a esta pregunta no será completa si no incluís estos elementos. Aquí algunos trucos para interpretar las instrucciones. Algunos elementos deberán de ser respondidos para que la respuesta sea completa. Cada elemento tiene una serie de detalles que deberemos de tener en cuenta a la hora de abordar estos elementos. Y por favor, presten atención a lo que les a lo que se refiere es que hay que incluir esa información en la respuesta y, sin embargo, cuando tenemos considere, esto es más bien para tener en cuenta ciertas áreas, para recordar ciertas áreas. Por ejemplo, en la primera apartado, elementos, el impacto de la COVID y de otras enfermedades que ha tenido en el sistema. En la columna pueden pedirnos que tengamos también en cuenta eventos relacionados con el cambio climático. No nos piden que hablemos del cambio climático si no ha habido ningún impacto, pero sí que al leer otro tipo de emergencias quizás no hayan pensado en ese impacto. Así que sí que se consideran, se contemplan y deben de hacerse en una cierta dirección. Así que para esta sesión lo que haremos es abordar sobre todo las cuestiones en sí, no de los elementos o detalles. Y entonces, si empezamos con la revisión completa para los que se unen a nosotros, es la argumentación del por qué y cuando vamos más allá de la solicitud. Entonces, nos tenemos que centrar por países en lo que es nuevo y diferente, lo que se ha aprendido anteriormente y qué cambios se han hecho como resultados de los cambios en comportamiento. Entonces, si empezamos con la priorización, esto se hace en el ámbito de la intervención. Quiere decir que todo tipo de intervención debería hacerse conjuntamente. Por ejemplo, para los programas de distribución de condones y para los ladrones o para los drogadictos, y todo esto debería mostrarse como una única intervención. Y, sin embargo, tenemos que ver cómo se presenta en el marco de intervención
y como se hace según el manual. Pero en el nivel de la intervención nos ayudará a ver de una forma global la solicitud, y esto de una sola mirada. Entonces, con esta solicitud podemos compartirlo con ustedes en las semanas venideras y será publicado. Y mostraremos cómo se hace la solicitud de la intervención por columnas y cómo se hace la intervención. También queremos hablar de, en base a este ejercicio y la creación del ejemplo, editaremos el impreso en noviembre para intercambiar los ejes de la tabla. En lugar de tener columnas verticales con módulos, esto se invertirá y será horizontal. Siguiente punto es el pago a partir de la verificación de los resultados que se hayan conseguido y que se hayan utilizado los fondos de una forma adecuada y no en base a una gestión de los insumos. Esto se hará en el ámbito del programa. Cualquier propuesta de incentivos de pagos en el ámbito del incentivo debería discutirse en la sección 3. Si quieren comentar el pago para resultados, hablen con su equipo nacional. Si no les interesa, eliminarán la tabla y simplemente contestarán que no procede. Siguiente punto es la argumentación para la asignación. La argumentación es muy importante y es en cuanto al enfoque de financiación y cómo se priorizó en, las divisas, la tasa de las divisas, las intervenciones, y esto se aplicará a la mejor utilización posible. Y esto es igual de importante como conseguir tantos fondos para la salud como tener salud en conseguir esos fondos. Y en cuanto a esta pregunta, no es hablar de los modelos, esperamos hablar más sobre la argumentación y la evidencia o pruebas. Por tanto, se podría tener que cambiar el diagrama y ver qué hay detrás de la solicitud. Luego tenemos la argumentación para los PAARs y aquí contestamos en la asignación frente al PAAR. Con un enfoque general tenemos que ver cómo se enfrentará la intervención frente a la PAAR. Y aquí siempre se comentará desde el punto de vista de la PAAR. Los solicitantes deberían incluirlo en su sección si les interesa y también unirse a la reunión siguiente que tendremos el 30 de noviembre. En cuanto a financiación, el contexto. Con esto queremos subrayar que lo que pedimos son los cambios respecto a la última vez que se consideró esta financiación. Por tanto, se deberán estudiar las solicitudes anteriores y tienen que centrarse en los cambios de esas solicitudes. Si ha habido un cambio que haya tal vez afectado a la enfermedad, cualquier cambio positivo y negativo debería ser expuesto al contestar a esta pregunta y la descripción deberían ser mucho más centradas que lo que se ha hecho en el pasado. Entonces, volviendo al modelo de la supervisión completa, ahí hay mucha más información, por tanto, estúdienlo bien antes de contestar a este punto. Lecciones aprendidas. Esto debería centrarse en las adaptaciones y mitigaciones. Por tanto, deberíamos hablar del punto 1.3. Considérense también las lecciones de las financiaciones, de las subvenciones actuales, que incluyen las asignaciones del 2020 a 2022, los catalizadores y también respecto al programa del COVID.
19. Como recordatorio, los solicitantes deberán también describir cómo su solicitud de financiación cumple con los requisitos del enfoque de solicitud especificado en la carta de asignación. Esto lo encontraremos en los requisitos específicos en la carta de la solicitud. Los fondos de contrapartida, si estos afectan a más de un área, esta pregunta deberá aplicarse a cada área. ¿Y cómo pueden estos fondos provocar una mayor repercusión y también ayudar a que se cumplan con los requisitos? Lo que se reciba debería, por favor, explicarse, y la guía se está elaborando en estos momentos y se publicará en diciembre. También la siguiente parte es el maximizar el impacto para los objetivos mundiales. Reconocemos que tenemos una nueva estrategia muy ambiciosa que toca o entra en muchas áreas importantes, pero también reconocemos que es importante no hacer que las inversiones queden muy repartidas. Estas no deben repartirse en todas las partes de la estrategia o de la nueva estrategia, pero el programa dirigido por el país debería tenerlo en cuenta para que esto se centre en los programas, no tan solo en las inversiones del Fondo Mundial. Y el objetivo principal es erradicar el SIDA, tuberculosis y malaria. Esto no ha cambiado. Y aquí vemos cómo el diseño del programa conseguirá mejores resultados. Al final, también observará las razones raíz a la base de todo esto. Estudiaremos cómo se diseñaron los programas y también la optimización de los recursos, y muchas veces los programas habían quedado parados, pero nos dimos cuenta con los impresos cuando se intentaron encontrar las causas a la raíz de todo esto. Y esto para los solicitantes para la malaria deberían hacerlo cuando quieran personalizar sus solicitudes. De nuevo, para repetir, el enfoque de las SSRS, y si decimos más al respecto de los SSRS, hay muchos elementos que están dirigidos a todo el mundo, como la calidad del programa, la implicación, la evaluación del impacto. También hay puntos que solo son para los solicitantes que soliciten ciertas financiaciones, como para fortalecer las comunidades, los datos, la cadena de suministro u otros. Y aquí, si un punto se tiene que contestar o no, la respuesta está clara. Entonces, consideren con cuidado y consulten con su equipo nacional si deben contestar a estos puntos o no. También se habla del impacto medioambiental y querría subrayarlo porque también con el partenariado requerirá mucho esfuerzo. Pasamos al compromiso y liderazgo de los colectivos. Estos colectivos deben estar mucho más implicados en el diseño, la puesta en práctica y el seguimiento de estos programas, que será el punto con el cual se reflejará si los colectivos han sido implicados en los programas de desarrollo y la priorización de las intervenciones. Pero también se considerarán en qué manera estos colectivos estarán implicados y comprometidos y qué hacen, y también cómo mejoran de forma continuada los programas. También en cuanto
a la equidad sanitaria, igualdad de género y derechos humanos. Hemos visto que las intervenciones no deben perjudicar a estos aspectos de equidad sanitaria, igualdad de género y derechos humanos. Reconocemos que en muchos casos los solicitantes ya han hecho la evaluación sobre estos 3 puntos y esta sección es listar estas evaluaciones y adjuntarlas a la solicitud de la subvención, como para el SIDA, la malaria o la tuberculosis, y también para la herramienta de evaluación. Como ya se ha explicado, la argumentación para la priorización es también aquí muy importante. Todas las poblaciones no quedarán siempre afectadas, pero la argumentación debería de forma explícita explicar cómo se prioriza, cómo se abordan estos temas. Entonces, que sí queremos llamar la atención que de forma global en la sección 2 esta toca sobre los programas, pero uno de los temas, sobre todo el punto 2.4a, en cuanto a la equidad sanitaria, se hablará de qué puntos se priorizan para las financiaciones. Debería argumentarse bien, pero sí quiero subrayarlo. Luego tenemos la sostenibilidad. Se pide a los solicitantes que respondan a todos los retos. No, no es el caso. Sí que deberán responder a los retos a la sostenibilidad con una respuesta nacional, y también se les solicita que aporten diferentes dimensiones, no solo económicos, sino también una sostenibilidad problemática también dentro de los sistemas colectivos. Y en cuanto a los planes de financieros, hay una guía al respecto, y esto será de gran ayuda a los solicitantes. En cuanto a la cofinanciación, esto se centra sobre todo en de qué manera y hasta qué punto el país ha cumplido con los compromisos del periodo de asignación 2020-2022 y en qué manera los ha ejecutado. Estos sistemas sanitarios para el periodo 2023-2025 y su periodo de asignación, cómo van a funcionar. Es importante considerar los requisitos de financiación y también en cuanto a la asignación al periodo de asignación, ver cómo funciona. También animamos a que se incluyan las cartas de compromiso si ya están disponibles y que estén en contacto con el equipo nacional cuando se revisen estos documentos. El punto siguiente sobre la financiación innovadora es otro punto y incluye una financiación Estos son conjunta priorizados y la de la estrategia. nueva El estrategia. El Fondo Fondo Mundial Mundial está está desarrollando una nueva creando una nueva estrategia política para aplicar facilitar estas finanzas, esta y también financiación, habrá sobre todo unas si hay preguntas respuestas relativas a en cuanto a determinadas la manera de transacciones. proceder. Si Si piensan que esta consideran que esto es modalidad es apropiado, adecuada para vosotros, por consulten favor, de consultad manera cuanto anticipada antes con el y equipo del país, de vuestro país, y únanse para ver si podéis al adjuntar esta seminario del 30 de financiación noviembre innovadora. sobre Y el 30 financiación. de noviembre abordaremos esta cuestión. La preparación ante una pandemia. La atención se centra aquí en prepararnos a la pandemia. La preparación para la pandemia tiene un enfoque adicional en estos formularios, pero es una parte integral del SSRS y aparece también reflejados en los módulos de los SSRS. Y la preparación ante una pandemia forma parte del SSRS. Quizás no haya sido incluido en el diálogo de países, pero
Yo creo que tenemos que tener en cuenta todos aquellos que participan en el diálogo de país y son muy importantes. También tenemos que reconocer el hecho que la preparación para una respuesta, sobre todo la capacidad para reaccionar, debe ser difícil de distinguir de una emergencia en determinados contextos. Sin embargo, a la hora de planificar estas inversiones tienen que tener en cuenta las capacidades para una respuesta eficaz, pero no deberá de financiar las actividades específicas de estas respuestas. Quizás antes de pasar a Filipa, la última sección de la que voy a hablar es la implementación y cómo se implementarán, cómo se aplicarán, cómo se centrarán en las comunidades y cómo algunas cuestiones deberán de ser adoptadas y si se han mitigado. Como lo hemos mencionado antes, sobre aquí es donde se debe de abordar el pago. Debemos tener en cuenta la incentivación de los pagos. En lugar de eso, tenemos que ver cuáles son los riesgos y deberán de ser abordados al más alto nivel para responder a estas cuestiones que forman parte de la sección. De las disposiciones de aplicaciones. Eso es muy importante, sobre todo cuando se relaciona con la eficacia de la implementación. Esta es un área clave para considerar relación calidad-precio. Los recomendamos revisar las conclusiones del ciclo anterior, elementos que aparecen ya en, por ejemplo, los costes de gestión del programa, los acuerdos subnacionales o las transiciones más lentas de las ONGs y los gobiernos son temas que abordamos en el ciclo anterior, así que os animamos a hacerlo. Las organizaciones comunitarias, aquellas comunidades que están en las organizaciones en las que mejor pueden reaccionar frente a la discriminación. En el contexto de VIH nos permite reducir las infecciones. Son cruciales para acabar con estas enfermedades y epidemias. Tenemos que reflejar el papel que se dan a las comunidades a la hora de implementar estas medidas. Voy a pediros que evalúen el valor del coste de oportunidades de usar o no organizaciones comunitarias en lugar de otros interlocutores en las implementaciones. También tenemos que ver cuáles son aquellas barreras que nos impiden utilizar estas organizaciones comunitarias. Y, por supuesto, están los riesgos y la mitigación. Tenemos que decir que aquí sí que hay cambios con respecto al ciclo anterior. Solamente los 4 elementos o 3 riesgos son evaluados. Así que el enfoque del ciclo pasado eran demasiado largos o eran riesgos demasiado generales. Algunas veces eran demasiado limitados para ser útiles. Así que la idea es enfocarnos en una de las áreas que tiene que ser abordados durante el diseño del programa. Es decir, que para poder mitigarlos tenemos que cambiar algunos de los elementos y estos deberán de ser considerados con antelación. Entre estos principales riesgos tenemos que centrarnos en las que ya aparecen en otras áreas de riesgos específicas. Tenemos 3 áreas en las que realmente de un total de 9 son las que deberían de ser tenidas en cuenta. Otros riesgos, otras áreas de riesgo deben de ser identificadas y documentadas, pero pueden ser discutidas durante la concesión de la subvención. Y con esto ya voy a pasar la palabra de nuevo a Filipa para que nos hable de la continuación del programa. Gracias. Antes de revisar el formulario, me gustaría que veáis en esta diapositiva los criterios para la continuación del programa. Así que, por favor, tengan en cuenta que esto es un borrador que deberá de ser aprobado por el comité. En este caso,
no se ha utilizado una continuación de programa para el ciclo de financiación 2020-2022 y para ser seleccionados necesitaremos que la subvención y el programa hayan demostrado ser útiles durante el ciclo de financiación. Y si estos criterios se cumplen, el secretariado evaluará si hay algún tipo de cambio necesario. Así que sigue siendo un borrador y no está confirmado. Y como lo ha dicho David al inicio, la decisión definitiva se tomará más adelante. Vamos a ver en cuanto a la continuación del programa estas diferentes 6 secciones que aparecen en la continuación del programa. Vamos a empezar con la petición prioritaria que aparece en el formulario. Es simplemente una versión similar a la presentada por David. Vemos realmente lo que se financia, es decir, que la tabla lo que nos pide es una respuesta concisa, precisa. No se volverá a incluir toda la información, ya que esto es una continuación de la solicitud anterior. Otro punto que ha comentado David es que tenemos que incluir aquí una lista de actividades a nivel de módulos y la lista de actividades no ha de ser diferenciada aquí y publicaremos la tabla más adelante. Y por último, el programa de continuación tiene la misma opción, es decir, se puede sustituir o complementar esta tabla por otra. La segunda sección son los fondos de contrapartida. En este caso, solo se deben responder los utilizantes que reciban los fondos de contrapartida. Las preguntas deben de repetirse si se recibe de más de un área prioritaria de fondos complementarios, pero debemos de ver cuál es el impacto de estos fondos de contrapartida y mejorar la asignación. Si ha habido fondos de contrapartida en el pasado, deberán de ser descritos aquí también. Se organizará una sesión detallada el 5 de diciembre para que tengamos más detalles sobre los fondos de contrapartida. La sección 6, contexto y estratégicas específicas. Tenemos que centrarnos en lo que realmente ha cambiado. No ha habido demasiados cambios. Si no, tendrían que utilizar el enfoque de revisión total. Así que lo que hay que hacer es simplemente considerar unos contextos específicos o cambios. Por ejemplo, el contexto epidemiológico, directrices normativas y el programa incluye diferentes elementos cuando tenemos que contestar estas preguntas. Si después de tener en cuenta todos los elementos, la respuesta es sí, entonces tenemos una serie de elementos que deben de ser incluidos en la respuesta. Si, por otro lado, la respuesta es no, simplemente los solicitantes indicarán que no y seguirán a la siguiente sección. La siguiente sección es qué es lo que no ha cambiado. Entonces, todos tendrán que contestar a esta pregunta que consiste en explicar cómo el programa sigue siendo relevante. Aunque sabemos que áreas como la salud, equidad, la comunidad no tuvieron la misma participación en el anterior ciclo, sí que creemos que la gran mayoría de los programas muestran alineación con la nueva estrategia del Fondo Mundial. Y para contestar estas preguntas, los solicitantes deberán de tener en cuenta los inputs de los interlocutores principales. La siguiente sección abordará las áreas estratégicas. Tenemos que hablar de la alineación estratégica del programa. Se supone que sí, en efecto, el programa sigue adelante, pero también puede demostrar una alineación con áreas estratégicas. Para cada una de las áreas nos mantenemos en la sección 5. Tenemos que tener en cuenta el diseño del programa, el presupuesto, si tenemos que adaptarnos para cumplir con la estrategia, con el objetivo de la estrategia. Pero la respuesta solamente es necesaria si la respuesta es no o parcialmente. Os animamos a responder de manera concisa para que veamos cuál es la alineación. Las principales 3 áreas en la sección 5 es
sobre maximizar el impacto y el liderazgo de casi todas las comunidades afectadas, maximizar la equidad de salud y la igualdad de género y derechos humanos. Si estos campos no se han abordado en la solicitud, los solicitantes deberán de resumir los esfuerzos realizados en esa dirección. Tal y como lo ha mencionado David, la preparación ante la pandemia es una parte importante de las SSRS y los programas quizás ya lo hayan incluido anteriormente como parte de las SSRS o de todo el trabajo realizado antes o que estén abordados o parcialmente, dependerá del contexto. Así que las preguntas son las mismas que para la revisión total, pero la respuesta solamente se indica no o parcialmente. Y siempre teniendo en cuenta las áreas prioritarias, en este caso tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. Si tenemos que tener en cuenta la respuesta sí, no o parcialmente. Tenemos muchos aspectos a tener en cuenta relacionados con la sostenibilidad. Así que, por favor, tengan en cuenta los elementos y los detalles al leer las instrucciones. La respuesta es sí. Hay también temas relacionados con la cofinanciación. Después tenemos otro punto sobre la cofinanciación. En este caso, lo ideal sería contar con una carta de compromiso, también una recomendación en la que las cifras no deberían de ser mayores que en el documento entregado. Habrá una sesión el 30 de noviembre y les animamos a participar para obtener más información al respecto. En cuanto a al formulario de continuación del programa, tenemos una pregunta sobre los esenciales del programa. Y la última sección aborda la implementación. Si necesitan disposiciones, entonces es que debemos de ver cuál es el impacto para la siguiente fase de atribución. En este caso, los solicitantes deberán de añadir los detalles relativos a los pequeños cambios que hacen que las subvenciones sean más eficaces. Aquí tenemos muchos elementos que tener en cuenta, pero para maximizar el impacto tenemos que revisar el repaso de las disposiciones de implementación a través de la óptica del dinero. Y ya está, con esto ya tenemos las solicitudes de financiación para el programa de continuación. En esta diapositiva veis las ventanas para 2023 y la recomendación que les hacemos es que siempre echen la mirada atrás para planificar. La gran mayoría de nuestras ayudas, subvenciones empezarán a inicios de 2024, pero la experiencia nos muestra que tenemos que esperar unos 6 a 9 meses para que la solicitud pueda llegar a buen puerto. Así que os recomendamos que podáis tener en cuenta la firma y el siguiente periodo de implementación para rellenar la disposición, por ejemplo, mostrando que todos los receptores han sido contactados y que están ya presentes desde el día 1, pero tendrán que firmar quizás la subvención antes de que entre en vigor. ¿Qué es lo que podéis hacer ahora? Cualquier análisis deberá de ser realizado con antelación para que los solicitantes puedan utilizar esta subvención. Y ahora paso la palabra a David de nuevo para que se encargue de la sesión de preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y vamos a pasar ahora a las preguntas si las hay. Bueno, voy a intentar responder lo mejor posible las preguntas que aparecen en el chat.
Tenemos otros compañeros también que están aquí de secretariado que también me pueden ayudar a contestar, pero dentro de estos, quizás no tengamos tiempo de contestar a todas las preguntas, pero desde luego estaré encantado de poder contestar a las preguntas en el futuro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las preguntas. La pregunta número 1. En el anterior ciclo había una recomendación soft de entregar un PAR con un presupuesto que alcanzaba el 30% de la asignación total. ¿Sigue siendo una condición para este ciclo? Bueno, no sé. Yo diría que sí. Sí, esa es la directriz que sigue en vigor para este ciclo. Y como lo hemos mencionado antes, podéis entregar al menos un elemento, pero lo ideal sería que hubiesen intervenciones ya aprobadas por el panel de revisión técnica cuando la financiación adicional existe, entonces que se pueda llegar a implementar. Lindsay. Sí, todo lo que acaba de decir David es correcto. Es lo que espera el Fondo Mundial es que cada solicitante pueda verlo con la suficiente antelación para ver qué es lo que se puede financiar y si existe una financiación adicional, qué es lo que realmente necesitaría, cuáles son las prioridades. Y con respecto a esto, yo creo que resulta muy importante tener en cuenta la tabla de asignaciones, porque cuando ampliamos las intervenciones debemos de tener en cuenta este cuadro y debe ser incluido así que nosotros esperamos que cada solicitante entregue una parte de la obligatoria y no tiene por qué ser una expresión total de la demanda, porque el Fondo Mundial no tendría la financiación disponible para todo ello, aunque existiesen fondos adicionales durante el ciclo de asignación. Pero si tenemos que daros una instrucción, debería de ser un 30% de la asignación total. Pero esto es orientativo, no es un mínimo, no es un máximo, no lo medimos realmente. Debería de incluir, el PAR debería incluir las áreas prioritarias de cada país y lo que debería de ser financiado cuando hay un ahorro, una eficiencia y unos portfolios suficientes. Bien, gracias. Si pasamos a la pregunta 2, la leo en voz alta. Para la sociedad civil, las 20 prioridades deberían ser establecidas para cada enfermedad o las 20 prioridades deberían ser establecidas para las 3 enfermedades. Bien, las 20 prioridades deben presentarse por todas las inversiones y esto para las inversiones de los SSRS. Yo lo había interpretado la pregunta como que en el anexo adjunto a la solicitud es 20 prioridades para toda la presentación, la solicitud, es decir, que son 20 prioridades relativas a la solicitud. Por ejemplo, para las 3 enfermedades, si van unidas en una única solicitud, la sociedad civil y los colectivos habría un máximo de 20 prioridades, pero debería simplemente ser relativa a las 3 enfermedades y para el refuerzo de los colectivos. Las 20 prioridades para la sociedad civil y los colectivos con las 3 enfermedades, si es una solicitud integrada, las 20 prioridades deberían hacer relación a las 3 enfermedades. Bien, gracias. Pasamos a tercera pregunta. ¿Algún programa recomendado de gestión con un límite de costes que se pueda recomendar? ¿Un límite de costes para un programa de gestión? Bien, sí, no es mi campo de pericia, pero mi colega Sandra, parte de los SSRS en Brasil y sabe cuál es una buena directriz para la gestión
sí, el programa de gestión, y su respuesta es que el Fondo Mundial considera que el 10% sería el máximo de costes de programa de gestión, pero siempre intentando que sea lo más bajo posible, y animamos a los mecanismos de coordinación y a los que los pongan en práctica, que lo reduzcan siempre para que siempre estos costes de programas de gestión sean los más reducidos posibles. Bien, pregunta 4. Entonces, ¿podrían explicarse de nuevo los criterios que se usan para identificar qué componentes por país se presentan? Bien, gracias por volver a colocar la diapositiva, David. El comité de aprobación es el órgano que aprobará los criterios para seleccionar qué solicitantes van a seguir con el programa de continuación. Este comité no se ha reunido, y los criterios para 23-25 no han sido estipulados. Sin embargo, lo más probable es que se toquen los 4 campos si se ha utilizado el programa de continuación en el último ciclo, y sería un criterio que excluiría al solicitante en el siguiente ciclo. También estamos estudiando los resultados de la subvención y los programas nacionales para que estén en línea para conseguir los mayores resultados, porque si esto está funcionando bien, esto es una buena razón para seguir con la idea del programa de continuación. La relación con respecto a la financiación y la asignación, decir que tenemos un programa de un 30%, si la asignación es por encima del 30% o baja del 30% en cuanto al delta global de ese cambio, esto haría que nos replanteásemos si el programa actual debe continuar como tal o si debería tener cambios materiales y sustanciales. Si hay cambios para la financiación de ese programa, entonces lo más probable es que pensáramos que el solicitante debería aportar más datos y que, por tanto, el programa de continuación no sea el enfoque adecuado. Por último, también utilizaríamos nuestros propios datos, informaciones para la puesta en práctica, y eso en el caso de que se anticipen o no a una respuesta al COVID o unos cambios importantes en el gobierno o para con los programas nacionales, podrían ser pues otras razones que esté considerando el país, si de hecho la información que tenemos con respecto al programa ya nos indica que no será continuar con el programa tal cual, pero esto no son respuestas absolutas, y cuando se hayan acordado y concedido los criterios, explicado los criterios, explicaremos un enfoque con diferentes colores del semáforo, es decir, que estamos más en zona caliente o fría, y tendremos un órgano que será el que decida según los componentes de país y que queden integrados en el programa de continuación en el ciclo siguiente. Hay una pregunta en el chat que dice: ¿por qué un país que haya hecho ya el programa de continuación no sería apto para seguir con esto? Sí, buena pregunta. Esto ya se planteó dentro del Comité de Estrategia, dentro del Fondo Mundial. Ha trabajado juntamente con el panel de revisión y el secretariado para estudiar los criterios de diferenciación y de preferencia dentro del panel. Bien, se decidió que el panel de revisión técnica debería hacer una evaluación completa dentro de los programas, como mínimo cada 2 ciclos. Y esto hace que invitemos a los solicitantes que sigan con su solicitud de programa cada 2 ciclos, para que así sean aptos al programa. Bien, tenemos aquí las preguntas de nuevo. Bien,
Hay un seguimiento sobre la pregunta 1. Sí, somos conscientes de que no tenemos los recursos de financiación para la asignación. Esto se presentará durante la tercera semana de noviembre a la Junta y luego seguiremos con la metodología para identificar las cifras de asignación por país. Pero si no tenemos promesas que nos lleven más allá de lo que se había dicho en un principio, habrá menos financiación para los países en el siguiente ciclo y, por consiguiente, tal vez tengamos que aumentar la, tendremos que aumentar la PAR, por ejemplo, para los servicios de ahorro. Si hay estos ahorros deberían ser priorizados en la asignación, pero si ya no caben en la asignación, desde luego que así debería ser en la PAR. Es una prioridad para nosotros. No veo que haya más preguntas o visto que no tengo acceso al chat, ¿podrían revisar el chat alguien y decirme si hay algo? Sí, así lo estoy haciendo. Y creo que había una pregunta sobre la cofinanciación. Creo que mis colegas ya la han contestado en el chat. Y es que hay unos requisitos de cofinanciación para cada uno de los países establecidos por ciclos de asignación y estipulados en la carta de asignación. Pero de forma general, los requisitos para la cofinanciación sí requieren que se aumente la financiación para con cada respuesta y para cada ciclo. Hay una proporción por financiación que se comunica con respecto a la cifra de cofinanciación, es decir, un porcentaje por país que también se estipula en la carta de comunicación. Tenemos una nueva pregunta. ¿Por qué en la mayoría de las veces las solicitudes para tuberculosis, VIH y los SSRS son separados y diferenciados de la malaria? Las solicitudes unidas es que animamos a que se integren, pero no que se integren en papel. La idea es animar a la integración en cuanto al enfoque y hay muchas sinergias con los programas de VIH y tuberculosis para que no salgan a partir de la malaria, porque las dos primeras tienen mayor prevalencia y no tanto con la malaria en el contexto de estos países. Pero tenemos varios ejemplos donde tenemos una solicitud de financiación conjunta para las tres enfermedades y, por tanto, el Fondo Mundial ya lo ha visto, lo ha animado y queremos animar a más solicitantes para que encuentren y busquen las oportunidades de sinergia con las formas de integrar las tres enfermedades, por ejemplo, con los trabajadores comunitarios y ver que hay una mayor intención en lugar de preparar un único, perdón, y buscar un programa único que toque a las tres enfermedades. Bien, sí, otra pregunta. Las número 7. En este clima actual, tal vez una mayor cofinanciación pueda ser más dura. ¿Es algo que pueda ser realista, sobre todo con los países de menor ingreso? Sí, con el clima tan difícil mundialmente, con todos los retos que presenta, vemos que hay repercusiones dramáticas para la financiación disponible dentro del Fondo Mundial, pero también financiación disponible en otros países. Hemos visto el coste de muchos productos sanitarios que se han visto aumentados y, por tanto, la financiación se ha visto reducida. Y con la pandemia y la respuesta a la pandemia ha también tenido sus consecuencias en las economías. Tenemos, pues,
muy presente las consecuencias y sabemos que muchos países están teniendo dificultades. Y esta concienciación y sensibilidad está presente, la tenemos presente. Es realista. Bueno, en el Fondo Mundial tenemos una política y tenemos que estudiar cómo poner en práctica esta política de la forma más razonable y lógica, pero también coherente. Hay a veces circunstancias que pueden cuestionar o que tengamos que renunciar a la financiación, pero sí intentaremos siempre buscar la cofinanciación para dar apoyo a los programas sanitarios. Bien, la pregunta 8. Por favor, ¿pueden aclarar las 20 prioridades para los colectivos civiles y las organizaciones? ¿Hay un número máximo o un mínimo? Sí, soy Gilles Cesari, estoy en el Departamento de Finanzas. Yo creo que requiere una respuesta. Hay un máximo y voy a explicar un poquito el contexto de dónde proviene. Es una recomendación, de hecho, de lo que ha salido de las charlas extensas con los colectivos, también de la sociedad civil con este nuevo ciclo. Entonces, las hemos tenido en cuenta y lo que han explicado mis colegas es que realmente el objetivo de esto es hacer que los colectivos estén de acuerdo con lo que con lo que son los programas fundamentales. Y esta lista de las 20 prioridades máximas es conseguir que los colectivos estén de acuerdo sobre lo que debería realmente aparecer en la solicitud de financiación. No quiere decir que sean 20 prioridades. 20 prioridades no es el objetivo, es el máximo. Y queremos que los colectivos estén dentro de la solicitud, pero el Fondo Mundial dice que contesta que lo que han dicho los colectivos en cuanto a prioridades, sí, son coincidentes. Es un máximo, no es el objetivo, no se tiene que llegar a 20 prioridades, ya que lo que tenemos que conseguir es que esté en la mesa del debate de los mecanismos de coordinación de país y que realmente aparezcan como los más importantes si queremos eh, salir adelante como país. Por tanto, 20 es el máximo y no el objetivo. Muchas gracias. Pregunta 9. ¿Hay una regla o guía en cuanto a la proporción de la financiación del Fondo Mundial que iría hacia conseguir los productos básicos frente a la puesta en marcha del programa? Sí, como ha dicho uno de los participantes, el eh, conseguir emular lo que ha hecho el Fondo Mundial ha hecho que algunos aspectos se hayan convertido en productos básicos. No creo que haya una cifra global. Va a depender obviamente de la situación del país, pero tener estos productos básicos va a depender de las subvenciones de los países donantes. Y si depende del Fondo Mundial, todos trabajamos para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y por ello enfatizar con la puesta en marcha para con los socios de países y seguir con estas líneas de estos medicamentos de primera y segunda línea si queremos aplicar el enfoque de sostenibilidad y esto a largo plazo. También otra pregunta sobre los anexos. ¿Los anexos para el programa de continuación y para la presentación de revisión total serán los mismos o los anexos serán una necesidad para el programa de continuación? Sí, ¿quiere contestar, Filipa?
Los anexos serán los mismos para los dos enfoques del programa de continuación y está disponible en las diapositivas. Son los mismos para la revisión total o para la solicitud de la financiación. Y si se unen a nosotros de aquí a unas semanas para la presentación de los portafolios centrales, verán las diferencias. Eh, Entonces, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta en el chat, tal vez. Y con ello voy a pasar a la última pregunta de la última diapositiva. Es si aparece alguna otra pregunta, nos pueden enviar un email o hablar con el equipo nacional y seguir hablándolo. Como he dicho antes, muchísimas gracias por haber participado a este seminario. Recordamos algunas de las preguntas planteadas hoy. Aparecerán en los días venideros y también encontrarán las grabaciones de este seminario pronto a partir de la página web del Fondo Mundial y también se podrán descargar para aquellos vídeos o enlaces que se quieran descargar. Muchísimas gracias, pues, y esperemos que tengan buenos seminarios en el futuro y feliz día. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias a todos. Adiós.